Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, nos sumergiremos en una de las historias bíblicas más poderosas, misteriosas y malinterpretadas de la Biblia Sagrada, la serpiente en el jardín del Edén. Todos hemos oído hablar de ella, una serpiente, una fruta prohibida y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta historia va mucho más allá de lo que parece? ¿Y si la serpiente no fuera solo una serpiente, sino un ser divino caído que preparó el escenario para una batalla cósmica que nos afecta hasta el día de hoy? Esta es una de esas curiosidades bíblicas que nos desafía a mirar más profundamente. En este video, descubriremos lo que el texto hebreo original revela sobre esta antigua historia. Exploraremos quién era realmente la serpiente y viajaremos a través de la Biblia Sagrada para ver cómo este engaño en el Edén presagió la necesidad de la humanidad de un Salvador. Y aquí está la parte increíble, veremos cómo esta misma historia revela una promesa de Dios de esperanza, una victoria que fue planeada desde el principio y cumplida a través de Jesús Cristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir toda la verdad, los significados ocultos en Génesis que pocas personas conocen y cómo esta antigua historia de engaño y esperanza impacta tu vida hoy. Confía en mí, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Comencemos con lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido, la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Esta historia es una de las narrativas más conocidas de la Biblia Sagrada, pero a menudo se malinterpreta o se simplifica demasiado. En Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En las lecciones de la escuela dominical, las películas y la cultura popular, esta serpiente se presenta típicamente como una serpiente literal que habla. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva es icónica. Es una historia simple en la superficie, la serpiente engaña a Eva, ella come la fruta prohibida, la comparte con Adán y, como resultado, ambos son expulsados del jardín del Edén. Esto se considera tradicionalmente el origen del pecado y la razón del estado roto del mundo, pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué una serpiente parlante aparece en la historia en primer lugar? ¿Por qué Dios crearía una criatura así, capaz de engañar a su creación? ¿Y por qué esta serpiente tiene la capacidad de hablar, razonar y desafiar el mandato de Dios? Estas son preguntas que muchas personas no se hacen porque hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como se presenta a menudo. La mayoría de las interpretaciones ven a la serpiente simplemente como una serpiente utilizada por Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional nos deja con varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se asustó con una serpiente parlante? En cualquier otro contexto, encontrarse con un animal que habla sería motivo de preocupación, pero Eva se involucra en una conversación racional con esta criatura, lo que sugiere que pudo haberla percibido como algo más que una serpiente común. Además, si tomamos esta historia literalmente, nos enfrentamos a la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en Génesis 3:14 sugiere algo más profundo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo maldecida a arrastrarse sobre su vientre a menudo se ha interpretado como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. Pero, ¿es esto realmente lo que dice el texto, o hay un significado simbólico que nos estamos perdiendo? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál era la fruta prohibida? Muchos creen que era una manzana, pero la Biblia Sagrada no especifica qué tipo de fruta era. El enfoque no está en el tipo de fruta, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que comer la fruta les dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos como Dios, Génesis 3:5. Este es un detalle crucial, ya que resalta la naturaleza de la tentación. No se trataba solo de comer una fruta, se trataba de buscar sabiduría y poder aparte de la guía de Dios. La interpretación tradicional pinta a la serpiente como un villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. Es una historia sencilla de tentación y desobediencia,
fácil de contar y entender. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Es la serpiente nada más que un animal astuto, o hay más en la historia escondido en el texto hebreo original? Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, necesitamos profundizar mucho más en el texto hebreo original, revelando los misterios de la Biblia y las revelaciones divinas detrás de la caída. Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, necesitamos profundizar mucho más en el texto hebreo original. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias es najas. Este término a menudo se toma al pie de la letra para significar una serpiente literal. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El idioma hebreo es complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras a menudo tienen múltiples significados y el contexto juega un papel muy importante en su interpretación. Si bien najas puede significar serpiente o culebra, también tiene una profunda dimensión simbólica y espiritual que se pasa por alto cuando la historia se lee puramente a nivel superficial. Desglosemos esto. La palabra najas proviene de una raíz que tiene tres significados principales. Primero, una serpiente o culebra. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir una criatura que se desliza y silba. Por eso muchas traducciones simplemente la llaman serpiente. Pero esto plantea una pregunta: ¿por qué una simple serpiente sería descrita como más astuta que todos los animales del campo en Génesis 3:1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia superior al que se esperaría de un animal común. Segundo, un ser resplandeciente. En hebreo antiguo, najas también puede significar el que brilla. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era una serpiente literal, sino un ser sobrenatural radiante. El término ser resplandeciente recuerda las descripciones de figuras angélicas o divinas a lo largo de la Biblia Sagrada. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13-14, el ángel caído es descrito como cubierto de piedras preciosas, brillando con gloria. Esto se alinea con la idea de que la serpiente era un ser angélico caído, quizás incluso el propio Lucifer antes de su rebelión. Tercero, un engañador o encantador. La raíz de najas también significa practicar adivinación o encantar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un lenguaje engañoso, que manipula a otros con mentiras o falsas promesas. Este significado encaja perfectamente con el papel que la serpiente desempeña en el jardín del Edén, un engañador que convence a Eva de que cuestione el mandato de Dios y de que busque conocimiento fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando miramos el texto hebreo, vemos que la serpiente no es solo una serpiente que se desliza por la hierba. Es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor de Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos el engaño espiritual que estaba ocurriendo. El término najas como un ser resplandeciente se alinea con las descripciones de seres angélicos en otras partes de la Biblia Sagrada. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo escribe: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un mero animal o era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo último. La palabra najas sirve como una pista, señalándonos hacia un ser que no solo está físicamente presente en el jardín, sino que también representa una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo la muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esta interpretación lo cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente de jardín, comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y desviar a la humanidad, revelando los misterios de la Biblia y la profundidad de la revelaciones divinas sobre el mal. Para comprender plenamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos adentrarnos en la historia de la caída de Lucifer, una narrativa de orgullo, rebelión y una dramática caída. Desde las alturas del cielo.
Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 14, 12-15, el profeta nos ofrece un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este pasaje a menudo se interpreta como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Retrata a un ser una vez glorioso, creado para brillar con resplandor divino, que se consumió por el orgullo. La repetición de la frase yo subiré muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de tomar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue solo un simple acto de desobediencia, fue un intento abierto de derrocar el orden divino de Dios. Buscó ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza las huestes angélicas, y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Este deseo de hacerse semejante al Altísimo muestra su ambición de igualarse a Dios, un acto de pura arrogancia. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, una vez un querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia Sagrada nos da un vistazo de su magnificencia antes de su caída. Ezequiel 28, 12-15 describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con todas las piedras preciosas. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, algo cambió, se halló maldad en él. El orgullo, los celos y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en su papel dado por Dios, quería más, quería la adoración, la gloria, la posición que solo pertenecía a Dios. Este orgullo llevó a su caída, y fue arrojado del cielo, ya no el portador de luz, sino ahora el príncipe de las tinieblas. En Lucas 10:18, Jesús Cristo mismo se refiere a este evento, diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración confirma la naturaleza repentina y dramática de la expulsión de Lucifer. En un momento, estaba entre las filas de los seres celestiales, y al siguiente, fue arrojado, separado de la gloria que una vez conoció. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se vuelve clara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En cambio, se convirtió en el adversario, el acusador que buscaba engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 12:9, leemos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo vincula la identidad de la serpiente en Génesis con el propio Satanás, el ángel caído que buscó desviar a la humanidad, así como había liderado una rebelión en el cielo. La serpiente no era meramente un animal, era un disfraz, una forma adoptada por este ser engañoso para atraer a Eva a la desobediencia. Apareció como una criatura de sabiduría, ofreciendo conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia toda la narrativa. La historia de la serpiente en el Edén no es solo un cuento de una serpiente que engaña a una mujer, es el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, entró en el jardín disfrazado de criatura de sabiduría para engañar a la humanidad, de la misma manera que una vez engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este acto de engaño en el Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios.
No pudo derrotar a Dios directamente, así que dirigió su atención a la amada creación de Dios, la humanidad. Al convencer a Eva de comer la fruta prohibida, logró introducir el pecado en el mundo, alterando el curso de la historia humana y preparando el escenario para la batalla entre el bien y el mal que continúa hasta el día de hoy, revelando los misterios de la Biblia y la revelacoes divina sobre el origen del mal. En el momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue más que un simple acto de desobediencia, fue una elección que puso en marcha la onda de pecado y quebrantamiento que impactaría a toda la creación. Por primera vez, sintieron vergüenza, miedo y el peso de la separación de Dios. Su inocencia se perdió y, con ella, la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ahora, tenían que abandonar el Edén, el paraíso que una vez fue su hogar. En Génesis 3, 14-15, Dios pronuncia el juicio, comenzando con la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta maldición es más que un castigo para una serpiente literal, es un poderoso símbolo de la caída de la serpiente de su autoridad y estatus. Una vez un ser angélico radiante, Satanás es ahora humillado y rebajado. El acto de condenarlo a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo significa su total desgracia y derrota a los ojos de Dios, pero el juicio de Dios sobre la serpiente va aún más profundo. La promesa de Dios de enemistad entre tu simiente y la simiente suya presagia una lucha perpetua entre las fuerzas del bien y del mal. Esto no es meramente hostilidad entre humanos y serpientes, significa una batalla espiritual continua, un choque entre aquellos que siguen a Dios y aquellos alineados con la rebelión de Satanás. En este juicio, Dios proclama el primer indicio de esperanza, unas profecías bíblicas de victoria final sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. El juicio de Dios continúa en Génesis 3, 17-19, donde le dice a Adán: maldita será la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Debido a su pecado, toda la creación fue afectada. La tierra misma se volvió maldita, ya no produciendo alimento fácilmente como en el Edén. Adán y Eva ahora enfrentarían trabajo, dolor y dificultades mientras trabajaban la tierra, luchando por sobrevivir. Esta lucha representa la dolorosa separación entre la humanidad y Dios, y entre la humanidad y el mundo que debían administrar. La relación una vez perfecta con la naturaleza ahora estaba fracturada. La tierra, que había sido una fuente de vida y abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo ya no sería una tarea alegre, sino una labor agotadora. Cada cosecha serviría como un recordatorio de su paraíso perdido y de las consecuencias de su elección. Dios también le dice a Eva que su experiencia de parto estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la continuación de la vida. Este dolor en el parto sirve como un recordatorio físico de la maldición, pero también resalta el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de su descendencia. Aunque la vida vendría con sufrimiento, también contendría las promesas de Dios de salvacao y redencao a través de futuras generaciones. Al comer del árbol, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero esto tuvo un alto precio. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación de Dios y el uno del otro. Sus ojos se abrieron, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la voluntad perfecta de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, el inevitable regreso al polvo. Génesis 3, 22-24 nos dice que Dios colocó querubines con espadas flameantes para guardar la entrada del jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue meramente un castigo, sino un acto de misericordia.
Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada era un límite que los protegía de una vida de tristeza y sufrimiento eternos, permitiendo, en cambio, la posibilidad de redención. Aunque fueron exiliados del paraíso, la promesa de Dios de redención ya estaba en marcha. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente un día vendría para cerrar la separación entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva del Edén fue un viaje a un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte, pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. La escena simboliza la batalla de larga data entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino el comienzo de una gran lucha que resonaría a través de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual, pero la promesa de Dios finalmente traería esperanza y restauración, revelando los misterios de la Biblia y las revelaciones divinas de su amor. Desde el momento de la caída de la humanidad, Dios ya había iniciado un plan de salvacao y redencao. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este único versículo presagia una gran batalla que se extenderá por las edades, una batalla en la que Satanás, el engañador, un día será derrotado por un Redentor prometido. En estas profecías bíblicas, Dios deja claro que, aunque Satanás herirá el calcañar de la humanidad, la victoria final será nuestra. La frase "esta te herirá en la cabeza" apunta a un descendiente de Eva que asestará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Durante siglos, esta promesa de Dios resonó a través de las generaciones. Aunque la humanidad enfrentaba sufrimiento, muerte y separación de Dios, la esperanza de un Salvador venidero permaneció. Esta promesa, transmitida desde el principio, señalaba a Jesús Cristo, quien nacería como plenamente humano y plenamente divino para traer la salvacao y redencao a un mundo caído. Cuando Jesús Cristo vino a la tierra, Él cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva, quienes cayeron en tentación, Jesús Cristo vivió una vida perfecta, totalmente obediente a la voluntad de Dios. Y al ir a la cruz, Él asumió el peso del pecado de la humanidad, soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en el Edén. A través de su sacrificio, Jesús Cristo deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe este triunfo en términos poderosos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús Cristo fue más que un simple sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús Cristo quitó el poder a las fuerzas espirituales de la oscuridad. Desarmó a Satanás y a sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vieran. Lo que parecía ser un momento de debilidad y pérdida fue, en realidad, la mayor victoria de la historia. El poder de Satanás fue quebrantado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz es un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que brilla a través de la oscuridad. La resurrección de Jesús Cristo confirmó este triunfo. Al resucitar de entre los muertos, Él venció la consecuencia máxima del pecado, la muerte misma. Rompió el poder del sepulcro, dando a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna que estaban destinados a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, sino una promesa de Dios de que todos los que siguen a Jesús Cristo un día compartirán esta victoria. Jesús Cristo, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en el Edén se cumplió en el sepulcro del jardín, donde Jesús Cristo venció a la muerte de una vez por todas. Esta victoria se extiende más allá de la tumba. Es una victoria sobre todos los poderes de la oscuridad, sobre cada plan y tentación que Satanás haya ideado. Para todo aquel que cree en Jesús Cristo, el poder de la serpiente está roto.
Los seguidores de Jesús Cristo ya no están atados por el pecado, se les da el don del Espíritu Santo, que los capacita para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición del Edén se revierte. Mientras Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús Cristo, el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconciliara con nuestro Creador. Romanos 5, 18-19 lo explica perfectamente, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús Cristo, se nos promete un futuro que se hace eco del paraíso del Edén, un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más muerte, dolor o separación de Dios. Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo de esta creación restaurada, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria definitiva, presagiada en Génesis, un mundo nuevo donde la maldición de la serpiente ya no existe, y el pueblo de Dios está nuevamente en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en el Edén no es solo una historia de la caída de la humanidad, es una historia de salvacao y redencao. Desde el principio, Dios tuvo un plan para rescatar su creación. La cruz se erige como un símbolo de ese rescate, un símbolo del amor inquebrantable de Dios y de su deseo de traer a sus hijos de regreso a sus brazos. A través del sacrificio de Jesús Cristo, la derrota de la serpiente es completa y la esperanza de la humanidad es restaurada. En última instancia, el mensaje de Génesis 3:15 es un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer poderoso, el plan de salvacao y redencao de Dios es aún más fuerte. La derrota de la serpiente fue asegurada desde el principio, y a través de Jesús Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está respaldada por la verdad de que Jesús Cristo ya ganó. Y nosotros también podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente de Génesis no era solo una serpiente. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio revelan que era un ser poderoso y caído que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Comprender esto nos da una visión más profunda de la naturaleza de la tentación y de la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación divinas cambió la forma en que ves la historia de Génesis, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más inmersiones profundas en las curiosidades bíblicas de la Biblia Sagrada. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva. ¿Fue la serpiente más que una simple serpiente? Hasta la próxima, que Dios te bendiga.